quizás dentro de la función que yo vine desarrollando, sino con esta pasión que tengo por la historia desde hace mucho tiempo. Y que por ahí en forma amateur y cada vez más profesional investigo y leo sobre temas históricos. Tanto que bueno, ya hay más de uno de ustedes que me acompaña en un espacio que tengo todos los jueves a las 7 de la tarde, junto con la comunidad de Betilel, pero digamos, es un espacio prácticamente mío, donde lo llamamos Historias de la Historia Judía, en la cual elegimos algún episodio entre 3.500 años de historia, nos sobran temas, y desarrollamos alguno. Dentro de ese espacio, el año pasado hablamos de este que traemos hoy y que Víctor me pidió que por favor lo replique con ustedes, porque según sus propias palabras dice que le había abierto la cabeza. Y como yo no quiero que se quede con la cabeza abierta, sino que vamos a buscar a ver de qué manera lo cuidamos. Vamos a ver cómo podemos contarles un poquito sobre esto que él me pidió que hoy podamos hablar. En definitiva, estamos hablando de uno de los hechos que para nosotros es fundante dentro del Tanaj, o sea, dentro de nuestros libros sagrados. El segundo capítulo ya está hablando del diluvio, digamos. Después de haber hablado de la creación, el siguiente episodio del que estamos hablando es la epopeya de Noé y toda su historia. Y a mí me pareció siempre muy interesante revisarla, quizás no desde el punto de vista religioso, sino tratar de encontrarle esa beta histórica, porque hoy vamos a hablar de esto. ¿Cómo este relato o esta fórmula que nosotros leemos todos los años se repite en infinidad de culturas? ¿Y cuántas cosas hay en común en distintas culturas del mundo referido a la explicación que se le da al diluvio? La primera clara y concreta es que algún diluvio, por supuesto, existió. Es decir, basta con que nosotros sepamos de que en determinado momento, ya sea una época posterior a los glaciares o después de los deshielos, es muy probable de que el mundo haya sufrido algún tipo de inundación. Y por supuesto, cada una de las culturas la rodea de una mística particular, dándole la explicación que le puede dar. No nos olvidemos que esto llega no solamente desde estos lugares, sino que inclusive cómo se le cuenta hasta a los chicos. Hay toda una serie de películas de dibujos animados hablando de la era del hielo, inclusive una de cómo es lo que eventualmente pudo haber sucedido después de la glaciación. Pero lo llamativo es cuántas cosas en común, en culturas que ni siquiera se habían visto entre sí, vamos a encontrar. Y yo les invito a hacer este viaje un poco virtual por estas cosas que vamos a encontrar hoy y dejarnos sorprender un poco por esta cantidad de datos referidos en forma de relato, como los vamos a ver hoy. Vamos a ver entonces esto de la universalidad de la idea del diluvio. Vamos a empezar con algunos números. Yo no soy muy amante de, cuando doy una charla, empezar a hablar de números. Pero hay algunos que realmente, cuando uno los pone en gráfica, son muy fuertes. Fíjense ustedes. 500 relatos, existen más de 500 relatos sobre el diluvio en aproximadamente 250 culturas. Tenemos en el mundo aproximadamente 200 países, con lo cual estamos hablando de que hay
muchos más culturas que países existiendo en el mundo y que el doble de ella, o 2 veces y media, es la cantidad de relatos diferentes que nosotros tenemos referidos al diluvio. El 95%, o sea, estamos hablando de que casi todos estos relatos sostienen de que el diluvio fue universal y que implicó casi a todo el mundo conocido por ese entonces. O sea, que no es que se inundó solamente la parte en la que estamos hablando, sino que sucedió en todos lados y al mismo tiempo. En el 88%, es decir, casi el 90%, una sola familia se salva. Seguimos hacia abajo. En el 70% de la cantidad de relatos se salvan gracias a algún tipo de embarcación. Ya vamos a ver algunos relatos donde no es un barco, sino son otras fórmulas, pero de una u otra manera con algo que los ayuda a flotar, algún tipo de embarcación, termina de generar esa salvación, que por supuesto redunda en la salvación de la humanidad. En el 67%, es decir, 2/3 de todos los relatos, la familia que se salva o el grupo que se salva también salva a los animales. También la explicación se debe a que, bueno, alguien tomó esa decisión de eliminar a la humanidad porque la humanidad era mala, porque era un castigo divino, porque se la merecía. En la misma cantidad, alguien previno a la humanidad y le dijo, ojo, miren que si no se comportan de la forma que se van a comportar, les vamos a abrir la canilla y los vamos a inundar a todos. El 57%, fíjense esto, termina la aventura en una montaña, de la misma manera. Y el 35% también habla de que desde el barco, para saber, o desde la embarcación, para saber si había terminado o no el diluvio, dejan salir aves para poder investigar si esto sucedió o no sucedió. Y en el 9%, o sea, casi la décima parte, 8 humanos exactamente son los que se salvan. Es decir, lo que estamos hablando de esto es que estamos hablando de una enorme diversidad, pero muchísimas cosas en común en todos los relatos. Y uno fácilmente podría decir, bueno, sí, pero muchos relatos, uno escuchó uno y después lo repitió, le cambió algo y lo... Sí, pero hay culturas de las que vamos a ver que nunca habían tenido contacto entre sí y que por su situación geográfica o por distintas situaciones culturales, de hecho nunca pudieron haber tenido este tipo de contactos. Por supuesto vamos a dejar la historia de Noé de lado, no hace falta ni que la contemos, la conocemos de memoria, la sabemos, la escuchamos una vez por año, hemos visto películas, hemos visto de todo y lo sabemos. Entonces vamos a aquellas que no conocemos tanto. Pero la más conocida, e inclusive quizás más que la de Noé y de las primeras más reconocidas, es lo que se llamó la epopeya de Gilgamesh. Estamos hablando de Uruk, en Babilonia, en el siglo XVII antes de la era común. Estamos hablando de casi 2000 años antes del nacimiento de Jesús. De un rey que existía en Babilonia, que cuenta, es un poema sumerio, que se conoce muchos años después, recién casi 700 años antes de la era común, es decir, 1500 años después, se conoce la existencia de esta historia en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, que el rey conquista Babilonia en su palacio en Nínive. Es decir, cuando uno conquistan a otro, encuentran en la biblioteca de ese una historia que hablaba de su propia cultura. Como corresponde, creo que otra de las cosas que vamos a encontrar en común es que todo está en el Museo Británico. O sea que, en definitiva,
parecería que todas las culturas tienen en común de que por algún lado pasaron los británicos y se los llevaron a su museo. Y este poema se encuentra allí en el Museo Británico. El personaje principal se llama Utnapishtim. Y Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh, perdón, perdón, que, bueno, un segundito. Disculpen, que en la ciudad de Surupak convivían los dioses con los humanos. Pero, por supuesto, los humanos le eran muy molestos a los dioses. Eran una molestia. ¿Cómo teníamos que convivir los dioses con esta gente no del todo correcta o no del todo perfecta? Y llegó un momento que molestaban demasiado y los dioses se querían sacar de encima a los humanos estos que eran imperfectos. Pero uno de ellos, que es quien los había creado a los humanos, Enki, dice, creo que todos mis compañeros están queriendo sacarse de encima a estos que yo creé con tanto ahínco. Entonces, le avisa a Utnapishtim que trate de crear una nave y que suba por lo menos una pareja de todas las especies vivientes, y esto nos resulta bastante conocido. Pero fíjense ustedes, en el relato hay medidas exactas y cuáles son los materiales necesarios para hacer la nave, que son exactamente los mismos que están relatados en el texto bíblico. Ustedes si van al texto bíblico, como dijimos, en el segundo capítulo del Génesis, ya en ese segundo capítulo las indicaciones que se le dan a Noé son con pesos, medidas, con cuál es el tamaño y cómo tienen que ser y cómo hay que cortarla y cómo hay que encastrarla. Y bien, en la epopeya de Gilgamesh están exactamente las mismas. Fíjense otra, la tormenta dura 6 días y 6 noches. Acá llevamos una ventaja porque eran 40. Pero 6 días y 6 noches enteras dura la tormenta. Y cuando la embarcación llega hasta el monte Nisir, se deja salir una paloma, una golondrina y un cuervo para ver si la tierra es habitable. La paloma y la golondrina vuelven, el cuervo no. El cuervo directamente ni vuelve. Y la gran diosa, luego de todo esto, se compromete a no destruir más a la humanidad. Casi diríamos que es una copia de cómo termina el relato bíblico, sosteniendo de que luego de del diluvio y de su resultado sale el arco iris y es un compromiso de no volver a hacerlo nunca más. Fíjense cómo está repetido. Vamos a los vecinos de los babilonios, que son los sumerios, o la historia de Suisudra. Acá no está en el Museo Británico, sino que dentro de la colección Nippur se encuentra en el Museo de Pensilvania. Está escrito en una tablilla del siglo XVII antes de la era común. Es el único texto sumerio que habla del diluvio. Fíjense que hay muchos textos sumerios, pero este es el único que habla de la existencia de un diluvio. Y volvemos a conocer la historia. El último rey de Sumer, Siusudra, era justamente el último previo al diluvio. Una voz le dice que la asamblea de los dioses resolvieron destruir, oh sorpresa, al género humano con un diluvio. ¿Cuánto dura? 7 días y sus noches. Y hay una transcripción griega muy posterior que confirma que el diluvio sucedió durante el reinado de Siusudra. Vamos a otros vecinos, los asirios. Y aquí la historia es la de Atrahasis. Es un manuscrito que, ¿dónde está? En el Museo Británico.
nuevamente en el Museo Británico, y la copia es de el siglo XVII, antes de la era común, más o menos de la misma época de la que estamos hablando anteriormente. Y la historia aquí sí empieza antes de la existencia del hombre, donde hay dioses mayores y menores, y a los menores los mandan a trabajar y a construir zanjas. Cuando deciden acabar con la humanidad, es el momento de abrir las zanjas y inundarla a la humanidad. Era algo así como un plan B por si la humanidad no salía o no servía. Entonces ya tenían preparado las compuertas para poder inundar la tierra con esas zanjas que estaban preparadas antes de haber generado a los hombres. Y en este caso no queda nada, se llevan todo, se lleva todos sus bienes, todas las cosas y empiezan toda la historia nuevamente. Vamos a la India. Ya estamos yendo a lugares donde no conocemos tanto y son más exóticos. Para la versión de los Vedas, o digamos, de los relatos hindúes, Manu fue el primer hombre. Nirriti, dios de los genios funestos, envía a un demonio a robar los 4 libros sagrados, llamados Vedas, a Brahma. Ahora, la humanidad entra en problemas, ¿por qué? Porque la gente se queda sin la palabra sagrada, pierde los frenos, se descontrola, empiezan a suceder entre los humanos todas aquellas situaciones muy parecidas a las que cuenta el relato bíblico de que había descontrol, de que no había gente del todo buena. Fíjense que ni siquiera dicen que Noé era una persona maravillosa, sino que era el más justo de entre los que, de lo más justo que se podía encontrar. Vishnu, el dios en aquel momento, resuelve que un diluvio debe purificar la tierra. Un tipo muy original. Solo debe salvarse el que haya conservado el Dharma o la ley cósmica moral. Y acá volvemos a cómo usan este concepto. ¿Se acuerdan de esta serie Lost? Que hablaban de la Fundación Dharma. Salida de ahí, bien. Solo el rey Sattvarvrata, el séptimo Manu, o sea, el séptimo hombre, era la única persona que conservaba el Dharma, que era una persona absolutamente moral. Mientras se enjuagaba, hacía sus abluciones cotidianas, dentro de la pileta en la que se estaba lavando, aparece un dios pez. Y él cuida a este pez, sin saber que era un dios, y a su vez, viendo que era una persona justa, lo recompensa salvándolo del diluvio y transformándose en el primer hombre y primero de los reyes según los hindúes. Nos vamos a la otra punta del planeta. Vamos a la historia de los mexicas, la historia de Tata. Y después decimos de dónde salió la idea de que Tata es padre. La era del cuarto sol terminó con una inundación. Titlahuacán advierte a Tata y su mujer Nene que construyan un navío para que ellos se salven del cataclismo que iba a venir y terminar con el cuarto sol. ¿Cuánto dura la inundación? 52 años. Poco larga para estar solo con su mujer arriba del navío. Y nosotros que decimos que estamos hace un año todos metidos adentro con la cuarentena, estos estuvieron 52 años arriba de un navío. Ahora, los gigantes que vivían en la Tierra fueron destruidos. A ver, alguien tiene puesto un... Les pido que apaguen los micrófonos. Gracias. Entonces, los gigantes que vivían en la Tierra fueron destruidos y se vuelven peces. Sigamos adelante, estamos en América Central, los mayas. El Popol Vuh, que es el libro que cuenta la historia de los mayas, o que, digamos, guarda la tradición de los mayas, dicen que los dioses crearon la tierra y los animales. Y crean al hombre porque ni los dioses, ni la tierra, ni los animales pueden alabarlos a los dioses. Entonces necesita a alguien que todo el tiempo les digan que son geniales y que son bárbaros. Y que no, entonces necesitan
al grupo de aplaudidores y creen al hombre, digamos, para tener quien los adule. Y los crean en distintas etapas, pero hacen distintos intentos y no les sale. O sea, los arman, primero con arcilla, no sirven, listo, a otra cosa. Después los hacen en madera, como maniquíes, y los eliminan con un diluvio. Acá sí, no hay un solo sobreviviente de este diluvio, y después hacen la creación definitiva. Seguimos con los imperios americanos y vamos con los incas. Viracocha moldea una raza de gigantes monstruosos. Y después dice, no, la verdad que son demasiado grandes y no me gusta cómo están. Entonces talla sobre piedra al hombre y la mujer, y al darles nombre, cobran vida. Esto de, al nombrarlos con el aliento. Viracocha los manda a vivir en la oscuridad y con algunos preceptos. Si los violasen, habría castigo. Y algunos de estos hombres ya nacían codiciosos. Viracocha los convierte a algunos en piedra y otros a ser tragados por la tierra y otros al mar, y sobre todos, a todos arriba de todos ellos, suelta al diluvio llamado Pachacuti. Los crea nuevamente y agrega el sol. No nos olvidemos que la primera creación los hace a todos en la oscuridad. Agrega el sol, la luna y las estrellas, entendiendo de que si ven lo que están haciendo, es mucho más fácil darse cuenta de si están haciendo el bien o el mal. Fíjense la diferencia de cómo la luz ilumina en más de un sentido, dándoles la posibilidad de poder definir que lo que está bien y lo que está mal. El famoso tema de si uno tiene que hacer las cosas aunque uno no los vean, o si efectivamente las cosas buenas hay que hacerlas para que otro la vea. Vamos a los pueblos nativos originarios de Norteamérica. Hay un pueblo llamado los Hopi, donde hablan de que había dos mundos. Y Cuscursa fue el tercero, dado de que cada vez que el mundo se corrompía, los dioses lo aniquilaban. No me empiecen a pedir que yo nombre todos estos nombres difíciles, pero el dios Sotugnan le dijo a la mujer araña que no tenía sentido esperar antes que los humanos que lleven la canción a sus corazones se corrompan, y ella debía salvarlos. Le pide que junte agua en cañas y harina de maíz, y que el dios destruiría el mundo con agua. Ella debe encontrar unas plantas altas con tallos huecos y ahí esconder a los hombres. Flotaron dentro de las cañas. Fíjense ustedes de que acá no tenemos ningún tipo de embarcación, sino cañas que van flotando, hasta que paró el diluvio y ella los saca por la cabeza. Y estuvieron a la deriva hasta que el dios les entrega el cuarto mundo. Acá sí conocemos mucho más de la mitología grecorromana, ya estamos entrando en terreno europeo, y ya sabemos de que Prometeo, que era un semidios, decide robarle a los dioses el fuego. Zeus decide exterminar a los humanos por haber aceptado el fuego que Prometeo les robó. Prometeo intercede, y todos sabemos de que en definitiva él es el que se somete al castigo divino y al castigo eterno, en el cual lo atan, lo encadenan a un monte y las aves le comen los intestinos y le vuelven a crecer para que se la vuelvan a comer y así sufra siempre. Que los griegos inventando tragedias son fantásticos. Y ver cómo podían hacer sufrir, la tenían clarísima. Y logra que una pareja llamada Deucalión y Pirra, más los animales, sobrevivan. ¿Cómo vuelven Deucalión y Pirra a poblar el mundo? Muy sencillo. Ellos primero se salvan de la destrucción, escondidos 9 días y sus noches en un cofre
flotando y al llegar al monte Parnaso se abre una grieta y se va el agua. Casi algo así como que le sacaron el tapón y se pudo desagotar el mundo. Ahora, desde allí arriba, desde el monte Parnaso, ellos lanzaban piedras. Si las lanzaba Deucalión, se transformaban en hombres. Si las lanzaba Pirra, se transformaban en mujeres. Ahora, vamos a encontrar algunas otras menciones en otras culturas. Fíjense ustedes. Persia, que no hablamos antes, tiene la historia contada de acuerdo a la Ahura Mazda. Los cuentos del He King en China y los sobrevivientes son la familia Fuji, padre de todos los humanos. El diluvio del tiempo del sueño es la forma en que cuentan la historia los aborígenes australianos. Y cuando yo hablaba de imposibilidad de comunicación, Australia estuvo absolutamente aislada de todo el resto del mundo hasta el siglo XVII, siglo XVIII de la Era Común. Es decir, cuando llega Cook en 1778, y hasta entonces Australia había quedado solamente con sus aborígenes. Ahora, ¿cómo estos aborígenes tienen la misma idea de la existencia de un diluvio? Y bueno, evidentemente algún diluvio existió. Tanzania, estamos en el África. Aquí el diluvio se da porque los ríos se desbordaron, más parecido a lo que nos sucede en el Gran Buenos Aires, digamos, cuando hay inundaciones. Y sin ninguna leyenda. En el Chad, la tribu Mousaye, Minnesota, los Ojibwe, en los indios Delaware, los Chibchas, los Mapuches, en Tierra del Fuego, los Cahuéscar, los guaraníes en el noreste de la Argentina y en Paraguay, los caribes. En la isla de Pascua, otro sector que estuvo absolutamente aislado hasta muy entrada la civilización universal. La verdad, tener la cantidad enorme de estos relatos diferentes en culturas que ningún tipo de contacto tuvieron entre ellos, llama la atención y por supuesto nos lleva nuevamente a lo que decíamos al principio, que algún diluvio o que alguna inundación existió, claro que existió. Por supuesto la explicación es distinta, pero llama la atención tantas explicaciones o tantos cuentos o tantos relatos en común. Gracias. Ahora podemos charlar, escucharlos sobre esta presentación de un tema tan, a mí personalmente me apasiona. Hola Graciela, no te había visto antes. Hola Ariel, besitos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Se quedaron sin palabras. Vos tenés, discúlpame, Ariel, sí. Vos en lo personal, más allá de los múltiples enfoques, ¿tenés una conclusión íntima de qué es lo que fue para vos? Si tenemos una situación vivenciada, transmitida, o a lo mejor alguna replicación de conceptos preexistentes en culturas anteriores, ¿cuál es tu entender de cómo se está consolidando el fenómeno de esta situación de diluvios en muchos continentes y en momentos fundantes de una nueva humanidad? Yo lo que creo es que, digamos, acá sí uno tiene que contestar como amante de la historia y respetando determinadas situaciones sin entrar en determinados relatos. Que hubo algún tipo de inundación o algún tipo de deshielo de las glaciaciones que ocuparon los terrenos habitados, no hay duda que esto sucedió. De hecho, es muy común pensar de que en determinados ciclos de la Tierra
si en determinados momentos hay rastros de que hubo hielos en lugares donde es imposible que, de acuerdo a los climas de hoy, haya habido hielo, o pensar que hubo mar en lugares donde es imposible que llegue el agua, es decir, ustedes están muy cerca de los Andes y saben muy bien que hay muchísima posibilidad de encontrar fósiles de vida marinas en alturas increíbles de los Andes. ¿Y esto por qué? Porque a diferencia de muchos otros lugares, esas montañas cerca de las cuales ustedes están viviendo son mucho más modernas que otras llanuras que existen desde hace siglos. ¿Por qué? Porque el choque de placas tectónicas dio lugar a que hayan generado esas montañas. Y lo que antes estaba en el fondo del mar, terminan siendo los fósiles que fueron a parar a la parte alta de una montaña. Y de esa manera es muy dable a entender de que el fenómeno de la inundación debe haber sido fundante en épocas en las cuales todavía no existía la escritura. Ahora, estas historias fueron contándose de unos a otros hasta que lo pudieron plasmar de alguna manera en aquellos que conocían la escritura, y los que no lo conocían lo contaron de unos a otros. Pero saber de que esto se repite en distintos lugares geográficamente inconexos en otros lados, habla de que la Tierra sufrió este tipo de inundaciones sí o sí en algún momento de la historia natural, lo cual es claro. Ruth, ¿vos tenías levantada la mano? Ah, bueno, es solamente puesta así nada más. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí había escrita alguna. No, simplemente una metáfora. A ver. Digamos, las inundaciones fueron un castigo hacia los humanos. Y metafóricamente la Shoah castigó al pueblo judío de una manera que pueda asemejarse, diríamos, a esto, ¿no? ¿Vos considerás que ese fue el castigo hacia el pueblo judío, la Shoah, digamos, de la era moderna? Nada más lejos. Nada más lejos. Nosotros no hicimos nada malo para que nos vengan a castigar. Es decir, no es un castigo divino por algo que hicimos. No, de ninguna manera. Esto es obra del hombre contra el hombre, y para mí no es absolutamente de ningún, para mí no hay punto de comparación. Sí creo que las distintas o más viejas culturas, frente a la imposibilidad, pensémoslo, a ver, yo soy muy insistente en que uno, para poder estudiar los temas históricos, no puede utilizar los criterios actuales, porque uno tiene que trabajar con los valores y cosas que sucedían en determinada época. Pero sí, nosotros hoy tenemos determinadas situaciones que nos permiten pensar de que hay cataclismos naturales que tenemos más formas de prevenir que otros. Es decir, los cataclismos naturales siguen existiendo en la humanidad y la Tierra se mueve, la Tierra está en constante evolución y movimiento, y los hombres pueden hacer poco frente a eso. Es decir, sea desde un maremoto, un terremoto, una inundación, un deslizamiento de tierra, una avalancha de lodo, o la forma en que vos lo llames. A eso agreguémosle las derivadas de la tecnología, es decir, un escape atómico en un reactor o determinadas situaciones. El hombre hoy tiene determinadas organizaciones o ayudas humanitarias que permiten que determinadas de estas situaciones hoy puedan paliarse o puedan
generarse solidaridad que permita la ayuda de otra manera. De esto de haber sucedido en la antigüedad, sin tener la posibilidad de tener elementos para poder paliar esta situación, era muy fácil atribuírselo a los dioses. O generar de que esto era un castigo porque, bueno, no había otro lugar donde vivir, porque ese es el lugar donde uno había nacido y era el lugar donde por ahí había agua potable, o lugar donde uno podía hacerse de la comida, pero resulta que en ese lugar fue víctima de un cataclismo y nadie se le hubiese pensado en, no sé, de qué manera se migraba o se iba a vivir a otro lado mejor. Capaz que había nacido y toda su vida iba a vivir en el mismo lugar. Entonces, dar respuesta a que esto fue un castigo de los dioses y algo había mal y hubo que empezar de vuelta. Y la realidad es que los que sobrevivieron tuvieron que empezar de vuelta. Entonces, desde el relato es muy probable de haberle puesto todas estas ideas, que haya determinada situación en común en la interpretación. Pero no creo que es porque uno haya copiado. Por ahí alguno copió al vecino cuando estamos hablando de sumerios con asirios, con caldeos y con babilonios. Pero los indios Hopi en Norteamérica no pudieron haber copiado lo que pensaban del sueño de los indios de Australia, de los aborígenes australianos. Es decir, ahí sí que es imposible. O pensar, no sé, en Viracocha y Deucalión y Piedra. O sea, no, imposible, porque no existía forma de contar. Está buenísima tu contestación, está clara, la maldad de los hombres va por un lado y todo el tema que estás tratando vos va por otro lado absolutamente. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario más? Sí, Mirta. Ahí que está levantando la mano. Hola, buenas noches. Mira, una Buenas pregunta noches. que yo lo había escrito en el chat. Era si las glaciaciones Sí. tendrían algo que ver o podrían... Sí, ahí lo dije, que yo personalmente estoy convencido que el deshielo de las glaciaciones fue el que debe haber generado toda esa cantidad de agua. Y la explicación clara la tenemos hoy, cuando decimos de que de a poco que el efecto del calor que estamos generando hace derretir a los polos y los glaciares, y sube el nivel del agua. La explicación la tenemos nosotros. Podemos pensar que dentro de 2000 años alguien va a contar la leyenda de cómo se inundó Vanuatu, la isla que estamos perdiendo en Oceanía porque está subiendo el nivel del agua. Calculo que no vamos a decir que fueron los dioses, pero bueno. ¿Alguna otra? Víctor, ¿se te cerró el golpe en la cabeza o tenés puesto el...? A ver. Tengo la voz prohibida, tengo la palabra prohibida. No, No, muy ¿por qué? bien. No. La verdad que estuvo muy bien. No, recordé cada pasaje que diste. Realmente creo que todos, no sé, yo insistí mucho que Ariel diera esta charla porque realmente es muy novedosa. Para mí fue muy novedosa, me abrió la cabeza, como dije. Realmente me sorprendió porque para mí el diluvio era uno solo, el que está en la Torá y se acabó. No, para mí no había más diluvio. No discutamos más. Resulta ahora que hay asirios. No. Así que para mí, te agradezco, Ariel, que me haya caso, pero bueno, también, tal vez querías dar otra charla y yo te insistí mucho en esto. Así que ya te agradezco Es una excusa para... y te comprometo para otra más adelante. Bueno, sí, yo siempre vos sabés que yo tengo el sí fácil, pero independientemente de eso, bueno, reitero que
hay una invitación hecha, que hay un espacio abierto para que todos los jueves a las 7 de la tarde puedan escuchar alguna charla de este estilo, que con gusto las doy. Son espacios abiertos donde ya hay más de uno de ustedes que me acompañan casi siempre. Y la verdad trato de traer temas novedosos cada semana. Las próximas semanas tengo unos cuantos de ese estilo preparados, así que bienvenidos todos. Yo creo que el día jueves vamos a estar muchos acompañándote cuando nos lleves por la Edad Media, que es el jueves a las 7, ¿no, Ariel? A las 7, sí. Mira, yo te cuento una cosa de adolescente. Yo realmente no tengo mucha idea de qué pasaba con los sumerios y con los asirios, pero una cosa que me llamó la atención, te estoy hablando de la parte de adolescente, es que cuando pasan estos momentos de tragedia donde la fuerza de Dios aparentemente se está manifestando y el hombre no tiene ya forma de hacer algo, en un momento de algo, Dios no solamente interrumpe lo que está haciendo, sino que hace un pacto con el hombre. O sea, cuando el hecho de que Dios haga aparecer ese arco iris para decirle, he acá el final de este diluvio, y que en el caso del judaísmo aparece en la construcción de leyes noágicas, aparte de las leyes que son del pueblo judío. Para mí siempre en los momentos difíciles, como en destrucciones, el momento de acuerdo y de construcción para mí es valioso, porque no solamente el ser humano es espectador, sino es parte del contrato de un mundo mejor con Dios. Por lo menos así lo veía yo cuando era más chico. Sí, a ver, frente a eso uno por ahí escucha gente, tipos que admiro mucho como Harari, por ejemplo, a quien si nadie lo leyó les recomiendo ampliamente, sobre todo en su libro Breve Historia de la Humanidad, donde realmente le da un enfoque bastante distinto a lo que uno está acostumbrado. Pero él últimamente cuando uno lo escucha dice, bueno, ahora estamos en uno de esos momentos y sin embargo la humanidad no reaccionó del todo bien y no sé si vamos a volver mejores. Y que han salido estados que han manejado, digamos que la humanidad no pasó bien la prueba de esta pandemia que estamos viviendo. Dice que hemos perdido muchísimas ocasiones de hacer las cosas bien, y que no nos hizo bien como humanidad esto de tener la ocasión de ver cómo nos ayudábamos o cómo nos mejorábamos. Pero bueno, habrá que leerlo, habrá que seguirlo y volver a hablar de esto dentro de algunos años. Bueno, yo creo que anticipando la próxima charla de Ariel sobre Harari, agradecerle te digo la que presencia. la verdad que nunca lo hice, pero la verdad que sería un lindo desafío. Bueno, los 3 libros de Harari son fantásticos y la verdad que es un lindo tema y nunca me lo planteé. Bueno, ojalá seamos los privilegiados de recibir la primera actividad, va a ser un gusto y un honor para nosotros. Bueno, como siempre estas cosas ustedes ven que no es mi tarea específica, sino que es porque me gusta. Entonces, va a ser un placer enorme. Hola, Paulita. Tenés media falta, Hola. Tenés media falta. Voy a tener media falta todos los lunes que tenemos actividad porque doy clase en un programa muy lindo que tenemos online con chicos de todo el país. Bueno, bien, me parece bárbaro. Bueno, ya Pero te contarán porque igual quería estamos... escucharte. Bien. ¿Alguien más le quiere hacer alguna pregunta a Ariel y vamos cerrando? Bien. Bueno, le voy a dar la palabra a Víctor para que te dé la palabra de compromiso a la próxima actividad, y de todos nosotros un abrazo muy grande, Ariel. Bueno, como siempre, Ariel, un enorme gusto verlo
Nada, y como siempre, esperando el rato que pueda estar compartiendo con ustedes. Ya ven que a medida que van apareciendo cada vez conozco a más, así que ya me siento de la casa, así que el otro día como ejemplo, y te voy a tomar esto que o sea, terminamos, pará de grabar, ya está. Termina, pará de grabar y que ahora que corto la grabación, para un segundo. Sí. Dame un segundo y corto la grabación. Sí.